Pablo Anzalone, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están Bien, todos? bien. Bajá un poquitito la cámara, ¿podés? Porque estás con mucho techo. A ver. Ahí. Espectacular. Bueno, buenas tardes. En el día de hoy queríamos Te- comentar, andamos un poquitito atrasado. Vamos a hacer un poco, aunque sea unos minutos menos, si no se me atrasa Pepe también. dale, queríamos comentar tres aspectos, tres temas que nos parecen importantes. Uno de ellos es el lanzamiento el 17 de noviembre en la ciudad de La Paz de la campaña Pobreza Infantil Cero. ¿Ah? Esta campaña fue promovida por un espectro muy amplio de personas Perdón, convocadas. dijiste 17 de noviembre. Sí, ¿Está? ahora, fue convocada y se realizó toda una presentación en la cual estuvo el doctor Uruguay Russi, la doctora Jacqueline Ponzo, el doctor Daniel Borbonet, Jacqueline. este, y bueno, y otros actores estuvimos allí. Y bueno, ahí se planteó la necesidad de abordar el tema de la pobreza infantil como una gran prioridad para el país. Y en particular porque las cifras son muy contundentes, son muy fuertes. Hubo una reducción de la pobreza en los últimos 15 años, del 2005 en adelante, 2006 en adelante, pero la desigualdad en materia de pobreza infantil continuó, en menor medida, pero continuó. Y terminamos en 2019 con un 16% de la población infantil bajo la línea de pobreza. Y esta cifra en el 2020 y 2021 aumentó muy significativamente, tanto que se llegó alrededor del 22% de la población infantil bajo la línea de pobreza. O sea que hubo un agravamiento muy significativo de la pobreza en los hogares con niños menores. Hay muchas cifras, uno de cada 5 hogares con niños sufría inseguridad alimentaria moderada o grave en el 2020 y casi un 4% tenía hambre, o sea, sufría inseguridad alimentaria grave, ¿no? Y bueno, esa temática está muy estudiada y están los médicos y los actores comunitarios que participaron y participamos en esta instancia, se reafirmó la importancia que tiene revertir eso, buscar la eliminación de la pobreza infantil y generar condiciones, por lo tanto, para un desarrollo humano integral, ¿no? Porque esto no afecta solo a los niños, sino que afecta a todo el ciclo de vida. Y en este mismo momento, en este mismo periodo, en noviembre, en estos días, hubo dos movilizaciones interesantes, importantes, con este tema. Uno de ellos fue organizado por una amplia conjunción de actores locales en la zona oeste de Montevideo, que se llama El Oeste en Movimiento. Son casi más de 35 organizaciones articuladas desde la red de primera infancia de esta zona, que convocan todos los años, esta es la octava marcha, por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y bueno, y esta vez fue muy importante, muy significativa la participación tanto de niños como de vecinos, ¿no? Es una movida realmente muy significativa en esta zona y además que marca que el trabajo permanente de la red de primera infancia tiene en estos puntos, en estos días, en estas instancias, como un lanzamiento, un avance, un crecimiento para sensibilizar en relación con las temáticas que afectan a los cuidados, a la alimentación, a las condiciones de vida de la población infantil. Y la otra movida social interesante, importante en este plano, es una organizada por la Plataforma de Infancias y Adolescencias, que son una cantidad de organizaciones sociales y académicas que trabajan por los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Esta plataforma organizó una semana entera de actividades que comenzó en la Plaza Libre Sereñi, pero después se desarrolló en muchos otros lados, reivindicando y apoyando, y participaron tanto unos como otros en el lanzamiento del diálogo por la vida
y la pobreza infantil cero. Ese elemento nos parece que es interesante, importante en ese sentido. Por otro lado, ya unos días más, el 11 de noviembre, ONASPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, convocó a una marcha por la vida y reivindicó en su programa la seguridad económica de jubilados y pensionistas de menores ingresos, que está amenazada en el día de hoy, ¿tá? Que está amenazada por lo que ha sido la rebaja salarial y la rebaja de la jubilación. Y al mismo tiempo el deterioro y la crisis económica, que también ha afectado a las personas mayores. Y llamando a profundizar esta gran herramienta que implicó la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, denunciando al mismo tiempo las dificultades económicas y las trabas para cubrir los costos de las órdenes, de los tickets, de los medicamentos, de los estudios y otras dificultades de acceso, ¿no?, a la atención médica efectiva y real, ¿no? Y al mismo tiempo ONASPO reclama una reactivación del Sistema Nacional de Cuidados. Señalan que ha habido un retroceso en este sentido y se plantean la necesidad de ampliar el universo de beneficiarios, tanto en la primera infancia como en los adultos mayores. Esta reivindicación y esta exigencia de aumentar y ampliar el Sistema Nacional de Cuidados es uno de los puntos de la programa con la cual ONASPO convocó a esta marcha que se realizó en varias ciudades del país. O sea, no es solo Montevideo, sino también en Paysandú, en otras ciudades, hubo marchas convocadas por ONASPO con esta plataforma. Y a su vez, en estos días, el 6 de diciembre, hay una nueva convocatoria de la REDAM, de la Red de Adultos Mayores del Uruguay, que convoca un conversatorio con la consigna "participar es ejercer derechos". Queremos destacar esta consigna porque la participación es un derecho de las personas mayores, es un derecho de todas las personas, pero también significa poder señalar los problemas, poder plantear alternativas, poder elaborar soluciones, ¿no? Y bueno, y el otro punto que nos parecía interesante destacar es la marcha que el 25 de noviembre pasado se realizó contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Este fenómeno que es fenómeno realmente muy cruel y muy duro en términos sociales, en términos humanos, que tiene sus formas más extremas en los femicidios, que expresa en realidad desigualdades estructurales, que tienen muchas por razones de género, ¿no?, que perjudican a las mujeres, que les quitan posibilidades laborales, que hacen que reciban menos salario, que significan formas de discriminación en lo que son estamentos de conducción o de desarrollo en cualquiera de las instituciones. O sea que y que tienen la violencia doméstica una de sus expresiones. Esta idea de que el patriarcado es un modelo de relación social que tiene múltiples efectos negativos para las mujeres y también para los hombres, ¿no? En estos días escribimos un artículo para la contratapa de Semanario Crónicas, donde también señalábamos que los hombres se ven muy perjudicados por estas concepciones patriarcales de la masculinidad. Esta idea de que la masculinidad está asociada al patriarcado, a la dominación, a la violencia, y en realidad eso termina con esperanza de vida mucho menor en los hombres que en las mujeres. 74 años es el promedio de vida en hombres contra 81 en el caso de las mujeres, ¿no? Y a su vez los hombres tienen mucho más formas de violencia, requieren tanto los homicidios como tanto en víctimas como victimarios, tienen más de casi un 90% son hombres, ¿no? Y los suicidios son en un 80% de hombres, o sea que esta relación de masculinidad patriarcal es muy negativa desde el punto de vista también de los intereses de los varones, ¿no? Y erradicar esa relación, el patriarcado, erradicar la discriminación por género, debería ser, y es uno de los grandes cambios que la sociedad actual se plantea, ¿no? Y las luchas feministas han puesto eso sobre la mesa y en ese sentido le han aportado a la sociedad una causa,
realmente de cambio, de transformación en un sentido de igualdad, en un sentido de derechos y en un sentido democratizado. En estas tres elementos, o sea, las campañas por los derechos de la infancia y la denuncia de la pobreza infantil. Las luchas por el envejecimiento saludable, por el sistema de cuidado, por los intereses de las personas jubiladas y pensionistas, por los adultos mayores, y esta lucha feminista contra la violencia de género, lo que nos muestran es que también las organizaciones sociales y la participación social son capaces de aportar elementos para una agenda pública, de temas a abordar, de transformaciones a encarar. Esos elementos que nos parece no son reivindicaciones puntuales, son grandes causas de sufrimiento por un lado, pero también de esperanza en posibilidades de transformación que tenemos en nuestra realidad uruguaya y en la realidad latinoamericana, ¿no? En toda América Latina hay ese tipo de movilizaciones ahí. Y además no son solo el planteo de problemas que muchas veces son omitidos o subestimados por el sistema político, o el reclamo ante situaciones de desigualdad y injusticia, ¿no? Y promover el respeto a los derechos humanos, sino que hay también elaboración de alternativas, de soluciones, de propuestas. Hay una elaboración en torno a estos temas por parte de los movimientos sociales, que van desde la lucha reivindicación inmediata que ni una ni un colectiva en torno a problemas que afectan a la sociedad de distintas maneras. Y en ese plano nos interesaba remarcar el rol que tiene la participación social para plantear temas en la agenda, para democratizar la política, para acercar la política a los problemas de la gente y para incidir en una serie de encrucijadas que tiene nuestra sociedad en relación con la democratización. Estos días hemos estado todos muy conmocionados por las noticias que surgen del caso Astesiano, ¿no? Y el hecho de que aparezcan todos los días elementos que muestran que había un aparato delictivo, mafioso, ¿no? Que pretendía extorsionar a legisladores, que hacía vigilancias en función de intereses a pedido de algunos estancieros, ¿no? Que cada vez más aparece como un aparato delictivo muy entronizado en Presidencia de la República y con múltiples complicidades en todo el aparato del Estado. Y eso afecta mucho la democracia, afecta mucho la credibilidad en el Estado, en el gobierno, porque si es posible hacer todo eso, ¿no? Y surge ahora una investigación judicial y todos los días se va sabiendo cosas nuevas, ahí hay una afectación más profunda de la institucionalidad y hay una afectación del sentido democrático, ¿no? Incluso el hecho de que se haya trascendido no, dicho expresamente por una fiscal, de que Presidencia de la República exigió para entregar el celular de Astesiano que se quitaran los diálogos que tuvo Astesiano con Luis Lacalle Pou, es una violación flagrante de la igualdad ante la ley, ¿no? Es una obstaculización a la justicia. Son componentes que nos afectan como sociedad. Sin embargo, nosotros también queremos decir que estos temas que hablamos, la pobreza infantil, la postergación de las personas mayores, la violencia contra las mujeres, son también problemas que afectan a la democracia. Es decir, que la democracia, no solo en Uruguay, en toda América Latina, está dando batallas, Pablo, está sufriendo ataques, y eso en alguna medida nos parece que nos retrotrae a la idea de defender eso, Pablo, defender esa igualdad. Sí.
Acabo de leer, porque llegó hace 15 minutos, al fiscal Juan Gómez una cosa que publicó diciendo que fue la fiscal quien decidió hacer eso y que no es cierto lo que dice la calle Pou. Sí, por eso te digo, hora a hora, día a día, van apareciendo más hechos delictivos que muestran contradicciones, muestran mentiras, muestran también delitos, ¿no? Graves en ese sentido. Lo que yo quería vincular esta situación, que es lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Y que esperamos con mucha, con mucha convicción de que la justicia actúe, de que la prensa, y quiero destacar aquí los medios de prensa que han transmitido estos hechos, ¿no? Y han puesto estos temas y han denunciado estos temas, que han roto lógicas de silencio, ¿no? y de complicidad, y que al mismo tiempo estos temas no nos lleven a olvidar problemas estructurales que nos afectan a todos, que afectan a la sociedad y que han sido puestos sobre la mesa este mes, en el mes de noviembre, por los movimientos sociales, por los que lucharon por los derechos de los niños, por los que lucharon contra y denunciaron la violencia contra las mujeres, o por las organizaciones de las personas mayores. Quiero decir con esto que estos actores sociales están contribuyendo a la democracia, a la democratización de la sociedad, ¿no? Y la democratización de la sociedad implica terminar con las lógicas mafiosas en torre ejecutiva o en ningún nivel, pero en la torre ejecutiva la responsabilidad es muchísimo mayor, pero también implican erradicar las violencias domésticas, las violencias cotidianas, las violencias estructurales que nos siguen afectando como sociedad, ¿no? Y pensar que eso se construye no desde alguien salvador, ni un partido, ni una persona, ni un gobierno, nada, sino también desde los actores sociales. Para nosotros es una manera de enfocar la salud, pero también conjunto de los problemas que tenemos hoy, ¿no? Y en ese sentido queríamos vincular la situación crítica que surge con la necesidad de seguir abordando mecanismos de mayor transparencia, mecanismos de mayor contralor y ética, y al mismo tiempo también de acceso de la sociedad a poder hablar, discutir, conocer lo que está pasando y construir soluciones a los problemas que le afectan. En ese sentido, esa era un poco la idea principal que queríamos transmitir en esta columna. Pablo Salones, muchas gracias. Yo te agregué, perdona que no era mi intención distraerte de a dónde encaminaba, pero casualmente como me había llegado lo de Juan Gómez, era acentuando lo que tú decías. El hecho de que Presidencia de la República haya exigido quitar los diálogos y las cosas que involucran en la calle Pou es muy grave. Institucionalmente es muy grave, realmente. No esperábamos eso de este gobierno. Uno puede tener diferencias políticas, programáticas, filosóficas, y eso está bien en una democracia. Pero lo que no puede ser es que unas personas, porque fueron elegidas para un cargo, y en este caso el de la máxima responsabilidad del gobierno, estén exoneradas y se oculte cualquier vinculación que puedan tener con un hecho delictivo grave, ¿no? Eso está muy mal. Realmente, cada vez que se ha salido a desmentir a la fiscal, que en esto ha actuado con mucha transparencia, uno puede discrepar con sus valoraciones. Ella dice, no, estuvo bien, yo lo justifico. Yo personalmente no lo justifico, creo que es una especie de chantaje, de extorsión, es decir, te concedo el acceso a un celular siempre y cuando borren todo lo que afecta a mi jefe, a los jefes, al presidente en este caso. Eso, la verdad, no me parece justificable. De todas maneras, si eso se hizo, es muy grave, ¿no? Y si además ahora aparece con gravedad y lo desmienten, quieren desmentir el Poder Judicial en ese plano, creo que se sigue enredando en lugar de aclarar. Fiscal de Corte, Juan Gómez, rechaza dichos de la calle Pou y afirma que fue la fiscal Fossati quien decidió eliminar los chats del presidente de la calle Pou en el caso Astesián.
Que el fiscal de la Nación tenga que salir a mentir al presidente de la República, pasa al lado. Es un momento complejo. La verdad que esperemos poder superarlo con procesos de mayor transparencia y con procesos que no solamente vayan hasta el final en este episodio, en este tema, ¿no? de la mafia Astesiano y compañía, ¿no? Y todas sus implicaciones, sino que nos dejen herramientas legales y herramientas de prácticas institucionales que impidan que puedan darse otra vez ese tipo de cosas. Una ley de financiación, otro rol de la JUTEP que ha perdido completamente relevancia y está enredada en una cantidad de diferencias internas y no está actuando como debiera, ¿no? Pero tiene que haber mecanismos legales e institucionales para que estas cosas no sucedan. Gracias, Pablo. Un abrazo. Bueno, que pasen muy bien. Un abrazo a todos. Gracias, gracias.